Pepe Mujica ha muerto a los 89 años. Y no solamente Uruguay pierde a un gran expresidente, sino que el mundo entero pierde a uno de sus grandes referentes morales. Fijaos si es importante lo de Pepe Mujica. Y es que no eres recordado por el gran puesto institucional que lograste dentro de tus fronteras, en tu país, que ya es un gran orgullo para ti y para tu país también. Pero sin embargo, tu figura, tu enseñanza, tu ejemplo, trasciende tus fronteras nacionales, incluso tus fronteras regionales, y va más allá de Uruguay, de América Latina, y llega al mundo entero, convirtiéndose en un referente que incluso diría que también trasciende a la izquierda. Porque en el día de hoy estamos viendo incluso a líderes de la derecha mundial lamentar el fallecimiento de Pepe Mujica. Una persona a la que, a pesar de que muchos la viesen como un adversario ideológico, eran incapaces de negar su calidad moral, su calidad humana y el humanismo de sus ideas. Fue el gran faro que tuvo moralmente la izquierda en estas últimas décadas y también nos ha dejado muchas enseñanzas para los próximos años, décadas y sobre todo los próximos líderes políticos que vengan a trabajar sobre lo que él dejó tras sus espaldas. En este vídeo vamos a ver unos cuantos vídeos que explican su trayectoria personal, política, también ideológica, y que de alguna manera sientan ese suelo moral, ese precedente sobre el que todo lo que venga después tendría que construirse. Un político que fue capaz de hacer de la sencillez su bandera y que al mismo tiempo vivió con frustración durante sus últimos años, sabiendo que todo aquello que hizo, todo aquello que dijo, todo aquello por lo que trabajó, todo aquello por lo que básicamente dedicó su vida, y perdió gran parte de su vida por dedicarse a eso. Ahora veremos desde la cárcel hasta las torturas cómo tuvo que sufrir alguien como Pepe Mujica. Veía como con frustración al final de su vida como todo lo que hizo finalmente no había servido para cambiar todo lo que habría gustado. Esto es un poco lo que decía Galeano al final. Ahí está el horizonte y tú caminas hacia el horizonte, pero sin embargo el horizonte va avanzando cada vez más. Entonces, ¿para qué sirve avanzar hacia el horizonte? ¿Para qué sirve progresar si siempre el horizonte se mueve un paso más allá? Bueno, pues al fin y al cabo, ya lo sabéis, sirve para avanzar, para seguir andando, para seguir yendo más hacia adelante, progresando. ¿Qué es lo que hizo al final Pepe Mujica? Como os decía, vivió con frustración, como al final de su vida no consiguió todo lo que quería, se lamentaba al final de su vida, no he conseguido un carajo después de dedicar toda mi vida a esto. Pero sin embargo, lo que sí hizo fue convertirse en un referente que no va a ser olvidado en absoluto. Muere el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, el revolucionario tranquilo. Murió José Pepe Mujica, esta vez sí, a los 89 años. Consideró que era tiempo de irse, según ha anunciado este martes el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, a través de las redes sociales. Hasta acá llegué, había dicho a principios de enero, pero no le fue fácil dejar a tanta gente huérfana. Tampoco hace 50 años cuando recibió 6 balazos, ni durante los 10 años que estuvo confinado por 2 militares en un pozo de poco más de 1 metro cuadrado. La primera vez recibió 12 litros de sangre y se salvó. La segunda, domesticó ranas y alimentó ratones para no volverse loco. Emergió del agujero más sabio, solía contar, y volvió a lo suyo, la política. En 1994 fue electo diputado por Montevideo. En 1999, senador. En 2010, presidente de Uruguay con casi el 55% de los votos. Pepe Mujica fascinó al mundo como un oráculo de la austeridad y la sencillez, una rara avis, y al final de sus días lanzaba advertencias con pesimismo, pero sin perder la fe en el hombre. Yo me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo, pero estuve entretenido y le di un sentido a mi vida. Moriré feliz. Gasté soñando, peleando, luchando, me cagaron a palos y todo lo demás, no importa. No tengo cuentas para cobrar, le dijo al país en octubre, deshecho como estaba por las sesiones de radioterapia que recibía como tratamiento contra el cáncer. Él sabía que ya estaba de salida. Él sabía que le quedaban pocos días, pocos meses, pocas semanas. No lo sabía concretamente, pero era consciente de que le quedaba poco. De hecho, una de sus últimas apariciones públicas fue donde ya reconocía, ante el llanto y la tristeza de quienes le escuchaban, que estaba muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve, pero decía, estoy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyéndoles. Vamos a escuchar una de sus últimas palabras. Soy un anciano
que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y he gastado mi juventud. ¿Qué más? Lejos del ego de no habrá nadie igual que yo. Es un pensamiento también muy ególatra, propio de, bueno, pues de muchos psicópatas que se dedican profesionalmente a ser jefes de Estado, presidentes, máximos mandatarios, líderes de empresas, que piensan que como son los mejores nunca habrá nadie que venga detrás y que sean mejores. No, al revés. Un buen líder es el que efectivamente, como dice, deja gente mucho mejor y que le superará cuando venga detrás. Esa es la humildad, la decencia de un líder político bien preparado, que lo que hace no es tirar sal sobre el terreno para que detrás de él no crezca nada mejor y que no le da miedo la gente que progresa detrás suyo, sino que para eso está, para abrir caminos. Y como todo buen padre que quiere que su hijo le supere, todo buen dirigente político también debe querer que quien venga detrás lo haga mejor, porque eso no significa que le irá mejor personalmente, sino que al conjunto, que siempre es lo importante en política, cómo le vaya al conjunto, al país entero, al mundo si puede ser, le vaya mejor. Porque si hay un líder político que sea mejor, más capaz, significará que también a su pueblo, que es básicamente para lo que luchó Mujica, también le irá mejor. Eso también le honra en un momento en el que los líderes políticos a los que estamos acostumbrándonos, por desgracia ahora, son gente como Trump, son gente como Bolsonaro en Brasil, son los Milei de turno, son todos estos ególatras. Es que fijaos, la comparación de la sencillez absoluta de un tipo como Mujica al lado de la egolatría desmedida de un tipo que hace vídeos de inteligencia artificial construyendo hoteles de lujo con estatuas de oro de sí mismo en Gaza. Es como la miseria moral toda concentrada en la figura de Donald Trump. De la crueldad más absoluta. Comparadla con el señor Mujica. O el delirio de Javier Milei retratándose a sí mismo como un león, subiendo todos los días a redes sociales montajes de sí mismo caracterizado como un hombre fuerte y poderoso y sexy, que solamente denota un gran complejo. Y en cambio al lado, pues un tipo como Mujica, cuya última de sus preocupaciones sería retratarse a sí mismo en Instagram como un animal muy poderoso, sino explicar desde la sencillez sus convicciones profundas que han motivado su acción, sencilla pero contundente durante los últimos años. Seguimos escuchándole. Y he gastado mi juventud, mi vida, junto con mi compañera, que estoy vivo por ella y por esa otra mujer que es mi doctora. Si no me hubiera ido. Y tengo que venirle a agradecerle de corazón. Y simplemente, del punto de vista político, para que se lo lleven acá. Los más jóvenes van a vivir un cambio en el mundo que no ha conocido la humanidad. La inteligencia va a ser tan importante como el capital, lo que significa que la formación terciaria se va a imponer para las nuevas generaciones. Por eso hay que pelear por el desarrollo, para tener los medios económicos que se puedan meter en la cabeza de los que vengan. ¿Por qué? Si no somos capaces como país de educar y de formar a las generaciones que vienen, van a pertenecer al mundo de los irrelevantes, de los que no sirven ni para que los exploten. Hay una de las últimas intervenciones, de los últimos discursos de Pepe Mujica recordando, lo importante era lo que venía después, recordando que lo que venían eran los jóvenes y la labor que tenían que hacer.
Aquí el diario.es ha hecho una recopilación de 10 momentos, de 10 lecciones más bien, que nos deja Pepe Mujica. El odio termina estupidizando. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Todos debieran de llegar a la universidad, pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano medio promedio, son imprescindibles 3 planetas para poder vivir. Todo al parecer debe de crecer, empezando por el consumo. Nuestros muchachos serán más felices. ¿Y qué es la felicidad? Alguna vez hay que hacerse estas preguntas. No tengo respuestas muy claras, pero no puede estar muy lejano a la libertad. Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro. Y le quiero transmitir a los jóvenes: hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Lucha por vivirla. La única cosa democrática que existe en el mundo arregla todo eso, la muerte. Pertenezco al adiós y el adiós debe ganar por lo que viene, porque la lucha continúa y tiene que sobrevivir. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la... Esto es lo que acabamos de ver ahora justo. No se vuelve. Pero una de sus últimas intervenciones. porque están ustedes. Porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Hasta siempre les doy mi corazón. Genio y figura hasta la sepultura. Genio y figura hasta la sepultura. Fijaos como tantas referencias a los jóvenes, a lo que estaba por venir, a defender lo importante que es la vida, a que el tiempo se te escapa. Siendo él perfectamente consciente de lo que era el tiempo y que se le iba entre las manos, pero sin verlo con tristeza, sino como una enseñanza para los que estaban por venir y como algo que es completamente natural. Vamos a ver ahora cómo ha sido su vida. De dónde viene, qué es lo que tuvo que sufrir, cómo logró ser presidente y entre medio pues algunas de las enseñanzas. Este vídeo lo ha hecho Clarín, recordando su vida. Murió José Mujica. El expresidente uruguayo tenía 89 años y meses atrás había anunciado que padecía una grave enfermedad. Admiradores de todo el mundo despiden a Pepe, protagonista de una vida extraordinaria. La soledad es tal vez lo peor después de la muerte. La vida de José Alberto Mujica está íntimamente ligada al campo. Nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo. Su padre, Demetrio Mujica, era un pequeño chacarero que murió cuando Pepe tenía apenas 5 años. Su hermana María Eudocia, 6 años menor que él, había sido diagnosticada con esquizofrenia. Y mi madre tenía un carácter muy firme, muy trabajadora. Le tocó perder a su compañero muy temprano. Esta situación hizo que Pepe de chico tuviera que trabajar para ayudar a su madre. Vendía flores. El cultivo de estas flores eran el sustento de su familia. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros se fundó a principios de la década de 1960, influenciado por las ideas de la Revolución Cubana y otros movimientos guerrilleros latinoamericanos. El grupo se consideraba un movimiento revolucionario que buscaba la transformación social. El método de los Tupamaros eran los atentados, los secuestros y los golpes a comandos policiales. Pepe se unió a Tupamaros tras un breve paso por el Partido Nacional. En 1964 empezó a participar en la guerrilla. La violencia en las calles de Montevideo se agravó a comienzos de la década del 70, cuando el presidente Jorge Pacheco Areco decidió hacer frente a estos grupos. En los Tupamaros se encontró al gran amor de su vida, Lucía Topolansky. Se conocieron a principios de los 70 en operaciones guerrilleras. Lucía era una experta en la falsificación de documentos. Según registros oficiales, Mujica fue herido de bala en 6 oportunidades, aunque él siempre dijo que fueron 9 los balazos que recibió. El Pepe fue detenido 4 veces.
En 2 de esas oportunidades se fugó. En septiembre de 1973, un año después de su último ingreso a prisión, su vida cambió para siempre. Mujica, junto a otros 8 tupamaros detenidos, fueron tomados como rehenes por el Estado uruguayo. Por cada incidente que la guerrilla produjera en las calles, uno de ellos sería fusilado. Yo estuve 7 años sin poder leer, no me dejaban leer. Entonces tuve que inventarme algunas disciplinas. Y el enemigo más grande lo tenía adentro. Y también adentro tenía el amigo más grande, las dos cosas. 7 años sin poder leer. Este evento marcó el inicio de un martirio, un cautiverio en condiciones infrahumanas que duraría 12 años. 12 años. La dictadura cívico-militar instaurada en Uruguay en 1973 implementó un esquema de aislamiento total para con los 9 referentes tupamaros. Los detenidos fueron divididos en grupos y mantenidos en condiciones extremadamente severas, sin comunicación con el exterior ni entre ellos. Mujica siempre dijo que no guardaba rencores por sus años en prisión, pero en la cárcel vivió una situación parecida al infierno: privación de alimentos, pésimas condiciones de higiene, torturas y, lo peor, el silencio. Durante 12 años, los prisioneros no hablaron con nadie y estuvieron siempre encapuchados y esposados. Pepe Mujica llegó a tener alucinaciones y fuertes episodios de delirio como consecuencia del aislamiento. En los calabozos descubrí cosas como esta: las hormigas gritan. Estuve medio rayado al final, me aparecía como un dolor en la oreja y tenía una persecuta que me espiaban y con esto y con lo otro. Todo juego de la imaginación mío. Imagínate, después de vivir un cautiverio de 12 años, con ese grado de dolor, impedir hablar, de estar esposado, de aislado, de no poder ni siquiera leer una sola palabra porque no te dejaban tener nada que pudieses leer, y salir de ahí y ser una persona que se convierte en un referente moral. Es decir, como le has visto la cara al diablo, frente a frente, y tu respuesta a eso no es volver a por revancha, que habría sido también una respuesta muy humana e incluso comprensible, ojo, porque si te meten durante 12 años en la cárcel, te tratan de manera inhumana, te destruyen como ser humano, es normal que tú tengas una rabia, un odio dentro contra quien te ha hecho eso, cuya respuesta más humana, rápida y evidente sea la de intentar infligir dolor contra quien te lo hizo a ti en primera instancia. Pero sin embargo, Mujica está construido diferente y salió de ahí y el discurso fue distinto. Bueno, pues yo que sé, igual que Nelson Mandela, por ejemplo, que son este tipo de personajes que no abundan, pero que sí que constituyen ejemplos morales históricos y referentes mundiales. Nelson Mandela también encarcelado durante décadas y al salir de prisión, el discurso que tienes es todo lo contrario, es conciliador, es humano. Son muy curiosos este tipo de figuras y muy necesarias. La experiencia impactaría profundamente en su vida y su visión de la política. Fue liberado en marzo de 1985, con el retorno de la democracia. Lo primero que hizo al salir de prisión fue contactar a Lucía, con quien durante su cautiverio apenas había podido intercambiar una sola carta. Ni una carta con su pareja, con su mujer. Qué horror. Se propuso seguir haciendo política. En 1989 se convirtió en uno de los referentes del Frente Amplio. 5 años más tarde fue elegido diputado, cargo desde el cual promovió políticas progresistas. También ocupó una banca en el Senado. Por esta época empezó a ser reconocido por su estilo de vida austero. Durante la presidencia de Tabaré Vázquez fue designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desde ese cargo implementó políticas para modernizar el sector agropecuario y fomentar la agricultura sostenible. Pepe Mujica le ganó a Luis Alberto Lacalle en el balotaje y fue proclamado presidente electo de Uruguay. Inició su mandato el 1 de marzo del 2010. Quiero recordar que no por estar arriba, tu corazón y tu compromiso deja de estar abajo. La llegada de un ex guerrillero a la presidencia marcó un hito en la política mundial. La prensa internacional se congregó en Montevideo para seguir de cerca su mandato. Mujica se convirtió en un referente del progresismo global.
Su fama se cimentó con etiquetas que él detestaba, como la de el presidente más pobre del mundo. El Pepe decía que él no se consideraba pobre, sino austero. Preciso poco para vivir. Llegué a esas conclusiones porque estuve 14 años preso y pasé cerca de 10 que la noche que me ponía en un colchón me sentía contento. Al final es el máximo referente de esa idea de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Su presidencia se destacó por varias reformas significativas, que incluyeron la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación del comercio de marihuana. Estas medidas posicionaron a Uruguay a la vanguardia de los derechos humanos, creando lo que muchos han denominado una agenda de derechos. Hubo algo también que lo hizo único. Nunca vivió en la residencia presidencial. Con Lucía eligieron seguir radicados en la chacra de la pareja, en las afueras de Montevideo, una vivienda de 3 ambientes y techos de chapa, rodeada de una espesa vegetación. Este escenario jugaría un rol fundamental en la construcción del aura que rodeó a Mujica hasta sus últimos días. La valoración del Pepe, sin embargo, no es homogénea en su país. En Uruguay, su figura ha generado tanto admiración como críticas. Algunos sectores de la sociedad, tanto de derecha como de izquierda, cuestionaron fuertemente su pasado guerrillero y su estilo de gestión, catalogado por muchos como anárquico y más basado en el voluntarismo que en firmes políticas de Estado. Fíjate, yo aquí sobre las dos críticas que hacen, que también es importante establecer críticas, evidentemente nadie es un ángel, nadie. Una cosa es un referente moral, pero otra cosa es pensar que un ser humano no tiene defectos. Eso sí que sería un pensamiento absolutamente mágico. La primera crítica, la de que fue guerrillero, que se la hace la derecha, evidentemente, es una crítica basura. Y yo no voy a compartirla ni lo más mínimo. Fue guerrillero cuando ser guerrillero era luchar contra la dictadura. Claro que hay que ser guerrillero. De hecho, haber sido guerrillero te pone todavía más del lado de la moralidad adecuada. La segunda crítica igual sí que tiene algo más de razón. Es esa idea de una política tanto anárquica, pero no en el sentido del anarquismo teórico, sino entendido como un anarquismo que tenga que ver más con el descontrol. En ocasiones, para gobernar no hace falta simplemente ser un referente moral. Está bien Pepe Mujica como referente moral, pero para ejercer el poder y cambiar las cosas de verdad, en muchas ocasiones hace falta una contundencia que la bondad no te permite. Entonces, y esto no sé si no es una crítica a Mujica, porque también era presidente de un país pequeño, tampoco tenía una gran capacidad de movimiento, pero seamos muy conscientes de que la contundencia no es algo que deba ser simplemente patrimonio de la derecha, o simplemente patrimonio de los conservadores, o de las grandes empresas, o del capitalismo global que impone decisiones, ¿no? La contundencia también puede ser la contundencia de los trabajadores organizados. Un sindicato en huelga, o una huelga general que imponga determinadas decisiones a una patronal es lo más contundente que existe. Incluso, en cierto sentido, es de alguna manera autoritaria, porque por la fuerza de hacer un piquete o de paralizar un país durante muchas semanas es que hemos conquistado derechos laborales fundamentales, como por ejemplo la jornada laboral de 8 horas. Eso no fue simplemente alguien diciendo lo moralmente correcto y adecuado es lograr las 8 horas. Que sí lo es, y es necesario que alguien lo diga, pero al mismo tiempo eso se combina con una lucha contundente, material, incluso a veces, como os decía, autoritaria en el sentido de mucha gente en la calle, como se conquistó, por ejemplo, en España la jornada laboral de 8 horas con la canadiense, tumbando coches, tranvías, ocupando fábricas. Eso no es una negociación democrática en sentido liberal de tú te sientas aquí, yo me siento aquí, discutimos cuál es el punto medio. No, es un ejercicio de fuerza muy contundente. Y las críticas que le hacían a Pepe Mujica es esa idea de que el simple voluntarismo de vamos a ser buenos, vamos a cambiar las cosas, simplemente con la palabra se logran entendimientos, tal vez se queda corto para lograr transformaciones reales. Que en los últimos momentos de su vida, Pepe Mujica, pues eso, se lamentaba. Llevo toda la vida trabajando y realmente siento que no he cambiado tanto como me habría gustado. En primer lugar, porque evidentemente una cosa es tener la presidencia de un país y otra cosa es tener el poder. Y es muy distinto, lo sabéis perfectamente. ¿Cuántos ejemplos en la historia de la humanidad, desde Allende hasta nuestra república, hay de veces que se ha conseguido el poder político, pero sin embargo el poder económico es el que más empuja, el que más ahoga también? Y tenemos que aprender también de eso. De un lado la moralidad de Mujica, pero del otro lado también la contundencia de saber que las cosas se cambian materialmente. Y siendo capaces de imponer a aquellos que ya son lo suficiente poderosos como para habernos impuesto durante mucho tiempo. Así que bueno, amigos y amigas, os leo en los comentarios a ver qué pensáis de la trayectoria de Pepe Mujica. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente.
Un abrazo para todos los uruguayos y para el mundo entero general que haya escuchado, se haya visto reflejado en alguna ocasión en enseñanzas de una persona que nos enseñó tanto y que durante tanto tiempo vamos a recordar. Adiós.